Buenos días, nos encontramos en el Museo de Antropología e Historia. Hoy vamos a hablar sobre la arquitectura prehispánica en Mesoamérica. Hablaremos de la cultura zapoteca. Esta civilización se data desde del año 2500 aproximadamente, entre los siglos XV y XVI a.C. Tuvo influencia de los olmecas y fue una de las más importantes culturas de Mesoamérica. La más importante del pueblo zapoteco fue el Monte Albán. Esta ciudad se fundó en los años 500 a.C. Se alzaron 300 kilómetros de muralla defensiva, Modificando las construcciones monumentales como lo es el edificio L, el edificio 4 Sur, el edificio K, de los cuales se componían de centros ceremoniales, palacios, templos, adoratorios, almacenaje de agua, drenaje. Al inicio de su construcción se fue modificando el cerro, nivelando las mesetas, emplearon plataformas, reforzaron las barretas. A medida que esta ciudad iba creciendo, se fue extendiendo a diferentes ciudades, abarcando territorios de El Gallo y Azul. Ellos contaban con una variedad de especies, que era el chile, el frijol, la calabaza y el cacao. El más importante de todos ellos fue el frijol, ya que al inicio del periodo, para mantener el cultivo, ellos utilizaron el sistema de riego por medio de canales. La situación económica de la civilización zapoteca se basa en la agricultura, en el comercio artesanal, y para subsistir ellos producían la pesca. La cultura zapoteca hacía una distinción a lo que le correspondía a los individuos, que era el hombre y la mujer. Al hombre le correspondía hacer trabajos de caza, pesca, trabajos de elaboración de cerámica, el comercio, labores del campo. Ellos eran obligados a asistir a la guerra. A la mujer le correspondía la recolección, la preparación de alimentos, estar en el hogar. La clase social se divide en dos, que eran los dominantes y dominados. Los dominantes se clasificaban, que se encontraban los sacerdotes, militares y comerciantes. En la dominada se encontraban los agricultores, tejedores, alfareros. Yo les voy a hablar un poco de la cultura maya. Los mayas forjaron una de las más brillantes culturas mesoamericanas y destacaron en la ciencia y el arte. Construyeron grandes centros cívicos, ceremoniales y ciudades con pirámides y templos alrededor de patios y plazas, en los que colocaban estelas y altares. Políticamente se organizaron en estados independientes y fueron también poderosos guerreros. Ellos crearon una estructura jeroglífica propia y un sistema de numeración posicional vigesimal que implicó la previa invención y utilización del concepto matemático del cero. Se distinguieron por sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Desarrollaron un sistema calendárico casi perfecto, con un punto de partida o fecha. Conocieron la duración del ciclo escolar, de las lunaciones, del ciclo de Venus y fueron capaces de predecir eclipses. La época de máximo desarrollo cultural, llamada clásica, ocurrió entre los 300 y 900 años después de Cristo, y en ella lograban la consolidación y el perfeccionamiento de sus creaciones materiales, intelectuales y artísticas. La civilización maya, desarrollada en un arco de tiempo de más de 2000 años, desplegó su cultura en un territorio de casi 400.000 kilómetros cuadrados y fue, por su creatividad artística y científica, una de las más notables y complejas del mundo mesoamericano. La maya se ha dividido para su estudio en tres zonas principales: la zona norte, la zona central y la zona sur. En la zona norte comprende los estados de Yucatán y la mayor parte de Campeche y Quintana Roo. En la zona central se extiende desde la laguna Tupilco en Tabasco hasta el río de Ulúa en Honduras. Incluye parte de Tabasco y de Chiapas, el sur de Campeche y de Quintana Roo, Belice, el Petén guatemalteco y las tierras adyacentes, al este y al oeste, así como la porción occidental de Honduras.
En la zona sur abarca la parte más elevada de la tierra maya y los litorales del Pacífico, a partir de Chiapas, Guatemala y la porción occidental de El Salvador. Tulum es una de las más conocidas de una serie de ciudades costeras que funcionaron como puertos comerciales entre los siglos XVI y XIII a través del sistema de intercambios regionales. Los mayas de la península de Yucatán tuvieron acceso a los diversos productos de las regiones como jade, oro, obsidiana y sonaja, la turquesa, coachas, corales preciosos originales del norte de México y el Pacífico de Centroamérica. Estos puertos fueron construidos como el estilo propio que denominaba la costera oriental, que se caracteriza por la presencia de edificios pequeños con pequeños planos y muros diplomados, construidos con bloques turcos recubiertos de gruesas capas de estruco, pintados que ocultaban las imperfecciones de la piedra. Los palacios por parte contaban como dos habitaciones, una reservada a las actividades privadas y otra fortificada y equipada con baqueta en la que recibían a los visitantes y realizaban la mayor parte de actividades cotidianas. Tulum, Mayapán, Comostel, Santa Rita y otras antiguas ciudades correspondían a las cabeceras de una serie de provincias independientes. Puntos arquitectónicos más característicos de la cultura maya. Una de ellas es la pirámide, que responde a distintas exigencias, pero en general tenía como función principal soportar un templo. Otro de sus elementos fue el campo de juego de pelota. Esta se conforma por una cancha de juego larga y estrecha, flanqueadas por paredes con superficies en mayoría horizontales o inclinadas, aunque hay algunos casos de paredes verticales. Frecuentemente las paredes estaban cubiertas de una capa de yeso y pintadas con colores brillantes. Otro es el chultún. Proviene del idioma maya yacateco y significa ajibe o sistema para contener agua de lluvia. Genérico para nombrar a todos los depósitos subterráneos de origen prehispánico, tallados en caliza. Para los diferentes trabajos en escultura, bajorrelieves, altorrelieves y estelas utilizaban madera, estuco y piedra calcárea, ocasionalmente recubierta de estuco. El estuco es una pasta hecha de polvo de piedra calcárea, conchas y aglutinales vegetales. También fue pintado de diversos colores. En la pintura practicaron la técnica al fresco y a veces plasmaron a la perspectiva. Como podremos ver, en la pintura practicaron la técnica al fresco y a veces plasmaron la perspectiva. También realizaron, como se muestra, el bajorrelieve. Es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, a 120 kilómetros de la ciudad de Mérida. El dios que preside en el sitio, Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl. Chichén Itzá fue una ciudad o un centro ceremonial que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que la ocuparon y que la impulsaron desde su fundación. La arquitectura es bastante innovadora respecto de las ciudades mayas clásicas, grandes columnas y pilastras, construidas con enormes bloques de piedra superpuestos y a menudo tallados. Pueblan los edificios por dentro y por fuera, especialmente en el conjunto llamado de las 1000 columnas, cuya función fue probablemente la de mercado. El 7 de julio de 2007, el templo de Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, fue reconocido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, con el reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo. Es el edificio más famoso e importante de Chichén Itzá, de representación maya del dios Quetzalcóatl, conocido como el castillo. Es un calendario tridimensional exacto. Tiene una altura de 24 metros sobre una plataforma de 55.5 metros de ancho, de la que surgen 4 escaleras que representan los puntos cardinales y cuyo número de peldaños sumando coinciden a los 365 días. Llevan representaciones de los dioses. Estos están relacionados con los oficios, por ejemplo, los comerciantes, los guerreros, los cultivadores de abejas y los cultivadores de cacao. Aquí se ve que este es un dios de cerámica. Aquí podremos ver unos ejemplos de las representaciones de los dioses de la tierra y también los dioses celestes.
De este lado podemos ver el marcador de punto de encuentro. Un rasgo prominente entre los mayas es el uso de espacios abiertos, plazas y patios, en medio de las construcciones. Los interiores de los edificios mal iluminados se utilizaban para guardar objetos y dormir. En los templos vivían los dioses y los antepasados. En los patios y plazas se realizaban procesiones y danzas rituales, que se podían observar desde los patios. Las casas de habitación tenían el techo inclinado y eran de madera y hojas de palma. Se utilizó también el estuco, una mezcla de cal y arena para unir las piedras y elaborar complejas decoraciones multicolores. De las estructuras o basamentos eran de tierra compacta, ya sea arcillas o arenas de origen local. En algunos casos se utilizaban piedras como recubrimientos y para la fabricación de los monolitos esculpidos y las culturas basálicas eran los tres zapotes. Es un sitio arqueológico de Mesoamérica, situado en tierras bajas del Golfo de México, cerca del río Papaloapan. Los tres zapotes se refiere a la capital principal de los Olmecas. Es parte de la escultura, la mayor de los tres zapotes. Se puede decir que la cerámica, la pintura. El principal desarrollo se situó en el año 1200 a.C. al 400 a.C., que fue cuando alcanzaron su desarrollo principal como urbe y centro ceremonial. La venta fue un centro ceremonial que contuvo una serie de ofrendas enterradas. Se tiene un aproximado que habitaban 1800 personas. Ahora cultura mesoamericana en recoger y procesar el petróleo, que es llamado como chicopote. Ese lo utilizaban para ornamento, también como pegamento para sellar productos de basalto y las embarcaciones. Aquí tengo un plano que es sobre la venta. Aquí vemos hacia abajo el complejo B, lo utilizaban como recinto ceremonial. El complejo B lo utilizaban para ceremonias públicas y el complejo C era un gran basamento piramidal de San Lorenzo, que era el centro olmeca más antiguo, que tiene aproximadamente en el año 1150 a.C., que está ubicado en la cuenca del río Coatzacoalcos. El inicio de la cultura olmeca comenzó en el año 1150 a.C., época en la que empezaron a crear esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan a la cultura olmeca. Una de las más representativas la San Lorenzo fue saqueado en el año 900 a.C. y las estructuras sufrieron algunos daños y algunas quedaron enterradas y fueron trasladadas a la ciudad de La Venta. Sobre Teotihuacán. Teotihuacán comienza a cobrar auge durante los primeros años 100 después de Cristo, cuando la población del Valle de México es concentrada en el área que más tarde ocuparía la ciudad. Esta fuerza laboral se empeñó en una explotación intensiva de varios recursos del medio ambiente, es decir, que fue hecha con los recursos que pudieron encontrar, como roca y plantas y toda esa clase de cosas. Un plan maestro de los gobernantes que abarca no solamente aspectos económicos, sino también una temprana orientación y planificación de la ciudad, concebida como un modelo del universo y como el sitio donde estuvo su origen. Fue una de las razones, entre las otras, que permitieron que Teotihuacán se convirtiera en una de las ciudades más planificada e influyente de Mesoamérica durante el clásico. Teotihuacán se planificaron dos principales pirámides, que fue la del Sol y la de la Luna. La del Sol fue precisamente para aclamar al Sol, que a pesar de sus intenciones que palabrar al dios del Sol fue dirigida hacia la importancia de la pirámide del Sol se manifiesta no solamente en su monumentalidad, sino también en su significado. De significado ritual también resulta la existencia de una cueva debajo de la pirámide, ya que las cuevas eran símbolo y origen de lugares de comunicación con los dioses que en ellas residían. Y por acá les voy a hablar un poquito sobre la pirámide de la Luna, que fue el cuarto edificio que cubre completamente los anteriores e incorpora su arquitectura en el típico talud tablero de Teotihuacán. En el monumento que se comenzó su construcción se colocó en su desplante una ofrenda
en una ofrenda de entierro con características muy especiales, que incluye cantidad de objetos de osamental y un individuo sacrificado de las manos atadas a la espalda. Y ya para finalizar, aquí hay una representación de las maquetas precisamente de las pirámides del Sol y de la Luna de Teotihuacán, donde tiene varias extensiones de suelo y de terreno donde se acimentaron los teotihuacanos. Y también en las pirámides se acostumbraba a hacer sacrificios a los dioses que representaba cada una de ellas simplemente para honrarlos. Y bueno, aquí por lo visto está la pirámide de la Luna. Y ahí por allá están las pirámides del Sol, que están constituidas por la ciudad de Teotihuacán. Y bueno, ya sería todo. Se han dirigido cada vez más a la ruta fuera de Virginia. Esto ha modificado sustentablemente los diseños para adaptarse al gusto de los compradores y unas instituciones de fomento cultural que organizan concursos de artesanos. Es decir, que ellos lo hacían al principio para su propio bien, para su uso. Ya después le vieron otro fin y trataron de comercializarlo, venderlo y compartirlo con otra gente al cambio de plata, monedas o algo. Los mismos artesanos asisten a las ferias regionales a vender sus productos o los colocan en los mercados nacionales e internacional a través de intermediarios particulares e instituciones oficiales. Lo que quiere decir es que también asistieron a ferias de los pueblos, o sea, eventos en donde asistía mucha gente y la gente podía admirar sus trabajos artesanales, como por ejemplo lo que tenemos acá, que son collares, dijes, aretes, con diferentes tipos de acabados y materiales como telas, textil, metal, madera. Y de este lado tenemos lo que podría ser platos, faros, juguetes, ollas y todo eso. Y es conocido como el troje, es una especie de construcción que se hacía en ese tiempo. Lo que ahorita vendría siendo una iglesia o un lugar en donde se congregaban las personas. En este lugar se suponía que era santo por las cosas que se hacían dentro, por los altares que había dentro de imágenes y todo eso, lo que ellos creían. Bueno, pues es conocido como el troje, como podemos ver es madera tallada y tiene diversas figuras y formas. El juego lo que se explica. Bueno, sus columnas son en alto relieve, están talladas. La madera. Tienen un estilo pues muy propio de la época. Manufactura y comercio. Desde la antigüedad, según cuenta la relación de Michoacán, los pobladores han aprovechado los recursos del medio para elaborar manufacturas. Es decir, que pueden tomar madera, piedras, arce, lo que encuentran para hacer cosas como cucharas, cuchillos, utensilios para cocinar, ya sea platos o alguna cosa para almacenar frutas o algo como la canasta que tenemos aquí. Y de igual manera lo producían para su propio bien y para venderlo. En los siglos XIX y XX se adoptaron también otras materias primas y herramientas. Esto tuvo dos efectos divergentes. Por un lado, masificó la producción y por el otro desarrolló una competencia de virtuosismo entre los artesanos destinada al mercado externo. Es decir, que lo hacían para sí mismos, pero a la vez lo hacían para venderlo a inmigrantes e inmigrantes. De cualquier manera, todos se beneficiaban de ello, porque ellos lo hacían y obtenían algo a cambio, ya sea comida o plata. Bueno, un poco de lo que más se enfocaban o más se enfoca o más hay énfasis en la cultura, en esta cultura purépecha, es sus actividades que ellos realizaban. Entre ellas, la que más destaca es la pesca. Por eso es que ellos realizaban unas tipo balsas que ellos mismos pues tallaban y al parecer son de una sola pieza.
como es este ejemplo o como es el ejemplo de este lado. Pues como podemos ver, se comprende que la pesca no solo se hacía una sola persona, sino en equipo, porque podemos ver la magnitud que tiene esta barca. Pues de igual manera para que ellos se transportaran, pero también para transportar lo que se pescaba en ese tiempo. Obviamente, pues no había unas cañas de pescar como las conocemos ahora, sino había un poco de redes, que es lo que podemos ver en el video, que hay muchas imágenes prehispánicas o imágenes que se tienen de esa época en donde es muy notoria su participación en la pesca. La canoa y la red fueron dos de los grandes objetos que consiguieron los antropólogos. Guillermo Bonfil. Bueno, ahora continuamos con la agricultura. Por ejemplo, ellos lo que hacían eran herramientas para hacer los mejores agrícolas. Como por ejemplo estas herramientas que tenemos aquí, que las usaban para cortar la hierba, trabajar la tierra, hacer el arado, hacer surcos para sembrar su semilla, como por ejemplo lo que es el maíz, que era la materia prima más comercial en ese entonces y que bueno, aún lo sigue siendo. Y dependiendo de ello, ellos sacaban su economía o salían adelante vendiendo o utilizando estos recursos. Al igual aquí vemos como el ololote lo utilizaban para desgranar el mismo maíz. O sea que no aparte de ser agrícolas y saber cómo trabajar la tierra, sabían cómo sacar provecho de la sí misma. Lo que podemos observar en la agricultura purépecha es que utilizaban todos los recursos naturales, que todo era lo que se conoce ahora como reciclado o reutilizado. Por ejemplo, el olote que se utilizaba también para desgranar el maíz, o también la utilización de productos orgánicos o de cosas orgánicas para la realización en ese ejemplo como cantinfloras. También, como lo comentaban, tienen diversas herramientas con las cuales desarrollaban cada una de sus actividades. Podemos ver que eran muy buenos al tallar sus barcas, pero también al realizar varios instrumentos de trabajo con los cuales podían desarrollar por ejemplo ese que es para el arado, desarrollar los surcos, como lo es esta para el esa de arado, madera, que es un yugo. Ese es un yugo como al igual que se pone en los lomos de las reses para que estas jalen la yunta. La yunta. 7 minutos ya son algo. Aquí por ejemplo podemos ver cómo en la imagen tiene el vivo ejemplo de cómo la res está jalando la yunta para el arado, o sea, para los surcos. Al igual que el ciclo del maíz, que era una temporada exacta, no se rifaba todo el año. También vemos que tenían unas diferentes lenguas o dialectos, que por ejemplo aquí dice, el tarasco o purépecha es una lengua de origen desconocido, muy lejanamente emparentada con el zuñí y la familia lingüística quechua amari, razón por la cual pudo provenir del norte o del sur, donde hoy se localizan las lenguas zuñi y de quechua amaris, respectivamente. Lo cierto es que en Mesoamérica fue una lengua aislada, lo cual hace suponer que sus habitantes fueron de los últimos pobladores en llegar al occidente mesoamericano antes de la conquista de España en América. Y aquí podemos ver un mapa de lo que es la lengua o cómo fue la conquista. Su abecedario, que es como ellos lo tienen.
Y también sabemos que dentro del purépecha se reconocen unas cuantas variantes comprensibles entre sí a las que se llaman dialectos. Y con estos botones podríamos jugar, pero no tienen pie. Lo que podemos observar en esta representación de las viviendas que había en esta época es la utilización El tejado. de desniveles que había en su losa de doble agua, 2 aguas, tejado. que era una losa a 2 aguas, en que se puede pues ser muy justificado porque en ese un poco de las tradiciones de Purépecha es sus tradiciones, que ellos son muy apegados al catolicismo. Lo que ellos hacen es rezar a sus ídolos que hacen domésticamente. Y las mujeres y los hombres pues celebran bautizos y hacen referencia mucho a los santos y a fiestas religiosas como se conoce en nuestro país. Como lo comentaba, también ellos lo que hacen es escoger padrinos para fiestas como son las bodas o los bautizos. Los purépechas eligen padrinos para sus hijos, para hacer rituales así como es el bautizo o el dar o el casamiento, el matrimonio. Algunas ceremonias religiosas ocurren para realizar la comunión de una novia previa al producto de un robo de la novia. El ritual de los difuntos empieza desde el mismo día de su fallecimiento y se prolonga hasta por 3 años, para luego celebrarse solemne en noviembre, el día dedicado a todas las anónimas, como la colocación de ofrendas que hicieron los purépechas. Impacta mucho en nuestros días porque es más que nada lo tradición que se hace. Es más que nada su tradición de ellos. Se adaptó mucho al pueblo mexicano actualmente. Es lo que se hace ahorita en México, de poner ofrendas, de que se celebra desde el día en que mueren hasta 3 años después. Después de eso se viene a hacer una celebración que se conoce aquí en México como Día de Muertos. Bueno, lo que podemos observar en esa representación en maqueta de lo que era una vivienda en esta época es su losa a 2 aguas, que es muy justificable porque en nuestro país es una zona en donde llueve mucho. Es algo muy astuto que en estos días se ha perdido, la reutilización del agua. Lo que podemos observar es que también ya delimitaban un poco sus terrenos, por así decirlo, o sus predios, con mampostería. En este caso podemos observar. También tenían un poco delimitado en dónde iba su zona de cultivo y pues su zona, por así decirlo, de jardín. También podemos observar que parte de lo que ellos utilizaban para adornar su casa era la utilización de la fauna. En este caso tenían también una zona en donde guardaban a su ganado, su zona de vivienda, patio,